Buenos días, pues miren ustedes cómo amanece el día de hoy la avenida Circunvalar a la altura de la calle 90. Son cerca de 30 toneladas de tierra, 200 metros de longitud los que se han visto afectados y pues ya ven ustedes el impacto que ha tenido sobre la vía que ha quedado completamente cerrada. Bueno, nos encontramos aquí en la avenida Circunvalar con calle 92, donde podemos observar que el talud se vino abajo. Hoy en día se encuentra así ya después de los arreglos efectuados. Bueno, esto ocurrió debido a que hubo durante esa semana, hace algunos años, hubo fuertes lluvias en la ciudad y los niveles freáticos del terreno, más la inestabilidad de este mismo, se vino, pues, ocurrió que esto se desplomara. Afectó aquí a toda la población circundante, ya que todo esto es zona residencial. Bueno, entonces vamos a hablar para poder hablar de la estabilidad del talud, tenemos que conocer el tipo de suelo en el que nosotros nos estamos encontrando y para eso nos tenemos que remontar al origen de las cordilleras en los Andes. Entonces, principalmente las cordilleras a un mayor trasfondo se produce por un engrosamiento de la corteza de Sudamérica que se dio producto de la sustitución de la placa Nazca hace más o menos 20 millones de años, o por lo menos 5 o 20, todavía no está muy bien conocido ese problema. Y entonces si nosotros hacemos un corte A', vamos a ver que hay tres diferentes cordilleras, la occidental, central y oriental, las cuales se diversifican en sus litologías. Las diferencias de litología no son muy importantes para este proyecto, pero tenemos que entender que la cordillera oriental, que es nuestra zona de estudio en la sabana de Bogotá, principalmente está compuesta de rocas sedimentarias, y las rocas sedimentarias son muy ricas en feldespatos. Y los feldespatos, como nosotros sabemos, son producto o sea, cuando se meteorizan producen arcillas, principalmente caolín. Y si nosotros establecemos una serie estratigráfica de posición, vamos a observar que si nosotros cambiamos de energía, nosotros vamos a depositar primero las arenas, después los limos y después las arcillas. En nuestra zona de estudio vemos que principalmente nos encontramos en arcillas, y es una zona muy pegada al piedemonte, lo que quiere decir es que puede ser un suelo que se meteorizó in situ y no tuvo mucho transporte, o que el transporte fue muy nulo y por eso vamos a observar arcillas más no arenas. Bueno, pues entonces como habíamos dicho, nuestro caso de estudio era la calle 92 con Circunvalar, donde ocurrió el deslizamiento en masa que produjo efectos drásticos en la movilidad y en la vida de las personas acá. Entonces nuestro objetivo en los cálculos de nuestro informe fue calcular el empuje que producía este suelo, que tenía que resistir nuestro muro de contención. Entonces, pues digamos, nosotros decimos que la forma más acertada de hacer este cálculo era por medio de los empujes Moore-Coulomb, y para eso necesitamos calcular los datos de eta y beta, que como podemos ver acá en Google Earth fue hecho con un perfil de gradiente. Nosotros calculamos esos datos y tuvimos unas suposiciones para nuestro modelo, principalmente que el factor de fricción entre el muro y el suelo es 2/3 del ángulo de fricción interna de la arcilla, y que el ángulo de fricción interna es más o menos 36 grados, basado en datos de arcillas similares en las que hemos trabajado a lo largo del curso, y ya principalmente nos dio un resultado de que el factor de empuje activo para nuestro modelo es 0.08, y el empuje que soportaba en esta dirección el muro tenía que ser igual a 110 kilonewtons. Vamos a hablar ahora de la solución del problema. Entonces, después de que ocurrió el deslizamiento en la circunvalar, debido a que esta zona es una zona muy transitada y esta vía es muy importante en la movilidad de la ciudad, se decidió hacer una solución rápida, económica, pero que también tiene buena estabilidad para el futuro. Entonces, lo que se decidió hacer fue una estructura geotécnica basada en una placa de hormigón proyectada, en la cual se tienen 1163 anclajes, como se muestra en la figura, en total. Esta estructura está compuesta de la pantalla y de los cabezales, que son las estructuras que nosotros vemos pasando por la circunvalar. Aquí es toda la montaña y el talud, y dentro se encuentran estos anclajes que lo que hacen es llegar hasta el estrato más duro de roca y darle más estabilidad a todo el talud. Tenemos la tuerca y rodela, y este es el total del diámetro de excavación. Entonces, ¿cómo es el proceso constructivo de estas estructuras?
Primero se excava el talud, se perforan los orificios para los anclajes, se instalan los anclajes y el vertido del mortero, estos están cubiertos de mortero alrededor. Se instalan los drenajes del muro, esto para prevenir que se vuelva a dar el mismo problema de un principio, debido a las constantes lluvias. Estas disminuyen la estabilidad del talud, lo que produjo el desnivelamiento en el primer lugar. Luego se arma la pantalla del muro, que es la parte externa. Se aplica el hormigón proyectado, que es de nuevo el que vemos nosotros en la superficie del talud. Y por último el refuerzo, que es el acero, que también nosotros vemos en la parte exterior. Esto duró tapado más o menos un año desde que ocurrió el deslizamiento, pero en la actualidad se puede ver que esta fue una solución, aunque un poco rudimentaria y un poco apurada, ha funcionado. Tenemos que hablar acerca de cómo resiste la arcilla esfuerzos cortantes. Entonces el estado crítico está definido como aquella combinación de estados de esfuerzos en un volumen específico en cuales las deformaciones cortantes son indefinidas. Entonces nosotros, para explicar esto, más o menos tenemos que entender que un estado de esfuerzos que puede ser expresado en todas estas variables, o sea, cortantes en ambos lados y esfuerzos axiales en todas las caras, puede ser rotado a esfuerzos principales, como vemos ahí, que está sigma 1, sigma 2 y sigma 3, donde sigma 1 es mayor a sigma 2 y sigma 3. Y entonces ahora nos vamos a un criterio de falla de estado crítico de Moore-Coulomb, en el cual vemos que como es 2D, tenemos una línea de falla, una superficie de falla, que está indicada por esta ecuación. Y esta ecuación, en términos de esfuerzos principales, está definida de esta forma. Sin embargo, vamos a ver que el suelo no falló en este modelo, sino que falló como va a ser explicado a continuación. Anteriormente, el criterio de falla no siempre se aplica en estas situaciones de la vida real. Por ejemplo, aquí en nuestra área de estudio tuvimos que en el momento del deslizamiento del suelo hubo grandes lluvias, las cuales por algunos estratos del suelo más permeables pueden infiltrarse y hacer que toda la resistencia del suelo deje de ser la resistencia teórica, aumentando la presión de poros, haciendo que el deslizamiento se haga muy fácil bajo una superficie que no sería la esperada de falla si no estuviera este fenómeno. Una vez hemos identificado las posibles causas de falla geotécnicas en la zona de estudio, procedemos a realizar un análisis de sensibilidad de parámetros, posteriormente a la solución implementada por el gobierno. De esta manera concluiremos a partir de los cambios efectuados en los parámetros y los resultados obtenidos de los factores de deslizamiento, ya que este fue el principal tipo de falla que se presentó en el lugar. Estos fueron los parámetros que tuvimos en cuenta en nuestro análisis. Por un lado, disminuimos el ángulo entre el suelo y el muro y por otro lado incrementamos el ángulo beta. Sin embargo, como podemos observar en ambos casos, el resultado del factor de deslizamiento no tuvo una tendencia clara debido a estos cambios efectuados. En segundo lugar, se decidió cambiar las dimensiones del muro, tanto su base como su altura, para un gamma sumergido o efectivo. Y con esto obtuvimos que los factores de deslizamiento aumentaban a medida que aumentaba su base y su altura. En tercer lugar, se decidió incrementar de manera gradual la base del muro, manteniendo su altura constante y se pudo concluir de igual forma que el factor de deslizamiento aumentaba directamente proporcional a la base de la estructura. Estos factores también cumplen con los criterios de diseño, puesto que son mayores a 1,5. Por último, se tuvo en cuenta la influencia que puede tener el nivel freático en nuestro análisis de parámetros. En otras palabras, se trabajó con un peso específico del suelo saturado y por otro lado con uno sumergido. Se concluye que los factores de deslizamiento obtenidos con un gamma sumergido son mayores a los del gamma saturado, lo cual quiere decir que el caso más crítico ocurre cuando el suelo está saturado. No obstante, los factores de deslizamientos obtenidos para el gamma saturado fueron mayores a 1,5, cumpliendo los criterios de diseño.